Vídeo para los chavales de cuarto que estamos viendo la Revolución Francesa y estamos viendo a Napoleón, pues vamos a hacer un vídeo sobre nuestro Napoleón Bonaparte. Brevísimo vídeo, pero bueno, para quedarnos con las ideas principales y sus fases y tener un poquito las cosas claras. Bueno, voy a intentar que el vídeo no sea demasiado largo porque es que, a ver, hablar de Napoleón, pues hay gente que se tira horas y este no es la idea. La idea es ver un poco las fases, sus logros, sus luces, sus sombras y que nos quede un poquito claro, un poquito más claro quién fue Napoleón Bonaparte. Os he puesto una serie de líneas del tiempo para que veamos su vida. Ahí lo veis desde cuando nace en 1769 en la isla de Córcega a cuando muere en 1821 en la isla de Santa Elena. Bueno, vamos a ver un poco su vida, desde que nace en Córcega a 1793, 1700, un poquito antes, el año anterior, pues lo que es la Revolución Francesa le pilla en su isla natal en Córcega, ha estado estudiando en escuelas militares, él quería, o lo intentó en un principio, ir por la rama naval, pero al final no le cogieron y acabó en la rama de artillería. De hecho, pues enseguida va a llegar al grado de brigada y se le daba bastante bien la artillería, participó en varios asedios, como el de la localidad de Tolón, donde había una serie de realistas o conservadores acantonados y consiguió sacarlos literalmente a bombazos. Digamos que la maestría de Napoleón, yo no soy experto militar, pero lo que consistía en colocar las piezas de artillería de forma que golpearan todas a la vez en un punto en concreto para romper la línea del enemigo ahí y poder meter por ahí a su caballería. Digamos, era una táctica de coordinación de artillería magistralmente colocada. En lugar de regar todo el frente enemigo con artillería, concentrar toda la artillería en un punto en concreto, romper por ahí la línea del enemigo donde él consideraba oportuno y meter por ahí la caballería para terminar de ganar la batalla, más o menos dicho de forma muy sencilla y que me perdonen los expertos, que yo no soy experto en matar y esas cosas, salvo en el Call of Duty y ya hace mucho que no lo toco. Bueno, de las fases de la Revolución Francesa, que hay otro vídeo en el canal sobre las fases de la Revolución Francesa, no me quiero extender, no es el motivo de este vídeo, pero bueno, tendremos por aquí el directorio. Tenemos una Francia muy convulsa donde a los revolucionarios le están saliendo un montón de gente que está en contra de la revolución, más que nada porque durante la convención, recordar que la convención estaban los girondinos, que eran algo así como conservadores, moderados, burgueses amaestrados, y luego vienen los jacobinos de Robespierre, es un momento en el que se está guillotinando a más de 100 personas al día. Esto va a provocar lógicamente unas resistencias y gente que no está de acuerdo con la revolución. Bueno, eso es lo que ocurre dentro de Francia. A Napoleón lo tienen un poco de para aquí para allá para ir tapando la vía de agua porque las naciones europeas van a estar atacando Francia. Lógicamente no les gusta que hayan guillotinado a su compadre Luis XVI y a su mujer María Antonieta, así es que va a estar un poco tapando las vías de agua. Pero vamos a saltar a cuando ya empieza realmente a ser importante nuestro Napoleón. En el año 96, en pleno directorio, donde aparece la figura del señor Paul Barras, y que no está siendo aceptado por todo el mundo, es Napoleón el que viene a decir, bueno, yo estoy ganando batallas y yo apoyo a este hombre. Le apoya mucho, mogollón, vamos, como que se casa con la amante de Paul Barras. Josefina, la famosa Josefina, la de la escultura que en verano un turista, me callo el epíteto, imbécil, por hacerse un selfie, imbécil, se sentó encima y le rompió el pulgar, uno de los dedos del pie. Buscarlo en Google que lo vais a ver, es que vais a flipar. El tío, no había otro sitio que se sienta encima de la escultura de Antonio Cánova para hacerse la fotito de las narices y se carga un dedo del pie de la escultura de Josefina. En fin. Bueno, pues el caso es que se va a casar con Josefina y va, digamos, a entroncar con la élite política. Ya no era la élite militar solamente, sino que va a entroncar con la élite política. Incluso en una de estas defensas de la revolución conocerá a un joven soldado que luego llegará a generarse apellida Murat, que va a ser enviado a España en su día y que serán cuñados en Bonaparte y Murat. Desde el año 96 se va a casar con esta Josefina y entronca, digamos, con la élite política.
pero él desde luego no es un político de momento, así es que va a seguir con sus campañas militares, como veis por aquí. En el 96-97 será la campaña italiana. Lo mandan a Italia porque como el Papa les había condenado y les había criticado por aquello de guillotinar a Luis XVI y demás, pues los revolucionarios deciden dar un escarmiento al Papa. De hecho, la consigna era llegar a Roma y apresar al Papa. ¿Napoleón lo hace? No. Napoleón se dedica a hacer campañas por el norte de Italia y a quedarse con el norte de Italia e integrarlo dentro de Francia y de hecho a expandir la revolución allí por donde iba, que es uno de los grandes, si no el gran logro de Napoleón, que es lo que había pasado en Francia, expandirlo por toda Europa. El quedarse con el norte de Italia implicará enfrentarse a los que querían el norte de Italia, que eran los austríacos. Habrá una serie de batallas, y va a haber 4 victorias napoleónicas sobre 4 generales austríacos que encima tenían muchísimos más soldados que Napoleón, con lo cual la fama de Napoleón sigue creciendo, 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 y la de los demás países empiezan a decir, madre mía, con el enano este de las narices, cómo gana las batallas, ¿no? Esa sería la campaña de Italia muy resumida, ya os digo que esto simplemente es un esbozo. A los años siguientes va a ir a la campaña de Egipto. Esta es la famosísima campaña en la que se lleva a sus soldados y se lleva a sus científicos a Egipto, a la campaña de las pirámides y demás. Habrá un enfrentamiento con los británicos porque toda esta época el gran enemigo de Francia va a ser Inglaterra. Se conocen bien, entonces Napoleón sabe que no puede vencer en el mar y los británicos saben que no hay quien le gane en tierra a Napoleón, entonces realmente casi como que se esquivan. El caso es que para transportar, bueno, la idea de por qué me voy a Egipto, que se me ha perdido en Egipto, tocarle las narices a los ingleses, ese es el tema. Es decir, Napoleón tiene claro que su enemigo es Inglaterra, así es que como no consigue invadir la isla, porque la isla está perfectamente defendida por la Royal Navy y no hay manera de invadirla, decide ir tocarle las narices en la parte de atrás a los ingleses. Entonces se va a Egipto para fastidiar el comercio y sus bases allí. Habrá un enfrentamiento en el Nilo naval que arrasa, por supuesto, Nelson, como no el almirante Nelson, y en cambio las batallas en tierra las gana Napoleón. Es el momento en el que encuentran la piedra Rosetta, con el Champollion que la traduce y todo esto acabará en Francia, bla, 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 bla. El mito de los soldados franceses disparándole a las narices, a la nariz de la Esfinge, al lado de las pirámides, todo ese tipo de historias. Es este momento de la campaña de Egipto. ¿Qué pasa entre aquí? Pues pasan 2 cosas que no he mencionado, pero que no podemos dejar de comentarlas. Uy, este casi no tiene tinta ya. En 1805 y 1808. 1805 es la batalla de Trafalgar, es una batalla naval en la que España todavía no está oficialmente invadida y conquistada por los franceses, pero sí que es aliada de los franceses. Así es que todavía tenemos a Carlos IV como rey, todavía no nos han impuesto a José Bonaparte. Entonces, la flota franco-española está anclada en Cádiz y la flota inglesa, que viene un poquito escocidita de la campaña de Egipto, viene a por él. Los marinos españoles, los Gravina and Company, que conocían el mar y conocían el terreno, pues decían no es el momento de salir, no está la mar para salir, para tener una batalla, nos va a imposibilitar, nos va a dificultar los movimientos. Problema, el general, digamos, el almirante francés había defraudado en varias ocasiones a Napoleón y Napoleón estaba de él hasta el moño, quería verle defender a Francia sí o sí, total que les obliga a salir a pesar de que los marinos españoles no lo veían bien y va a ser una absoluta derrota y una magnífica victoria de los ingleses con el almirante Nelson, que va a ser muerto en batalla y se convertirá en un héroe. Es decir, los barcos anglo-españoles se disponen en una línea porque lógicamente los cañones los tienen en el costado, mientras que los ingleses vienen de frente. La verdad es que las cosas como son, hay que echarle narices, con el almirante Nelson en cabeza y que se va a comer todo el fuego. Por supuesto muere, eso sí, será un héroe, pero consiguen romper las líneas francesas y españolas y se quedarán con un montonazo de barcos, entre ellos el Santísima Trinidad, que era español
y hasta ese momento era el barco de guerra más grande del mundo. Tenía no sé cuántas plantas, 3 o 4 plantas, una burrada de cañones y será conquistado. Esto en la novela de Trafalgar, en el episodio nacional de Trafalgar de Benito Pérez Galdós, lo cuenta de forma excepcional, no superado, ni siquiera por mi idolatrado Pérez Reverte puede mejorar como lo cuenta Galdós. Eso en 1805. ¿Qué pasa en 1808? Pues que decide directamente quedarse con España. ¿Por qué? Porque seguimos con eso. Su idea es, tengo que quedarme con Inglaterra, tengo que invadir Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Que le están llegando continuamente refuerzos desde Portugal. Es decir, Napoleón está conquistando todos los países europeos para que nadie pueda comerciar con Inglaterra y asfixiarla económicamente. ¿Dónde está el cordón umbilical? ¿Dónde está la vía de entrada de suministros a Inglaterra? En Portugal. Hemos comentado muchas veces en el canal que Inglaterra y Portugal siempre van de la mano. Entonces esa es la decisión de Napoleón. Voy a invadir España para llegar a Portugal. Ya de paso mato 2 pájaros de un tiro. Me quedo con España más América y me quedo y voy a por Portugal y así corto ese cordón umbilical y termino de asfixiar a Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Le va a salir mal. Porque en 1808, al quedarse en España, invadir España de forma oficial, 2 de mayo de 1808, levantamiento del pueblo madrileño y poco después de todo el país. Por lo tanto, le va a salir mal. ¿Cuánta gente necesita meter en el país para tenerlos controlados? 300.000 soldados llegará a meter en España para controlar España. Y aún así nunca llegará a Portugal, no consigue. Es decir, con esos 300.000 lo único que hace es tenerlos más o menos controlados, pero no consigue invadir Portugal. La labor de las guerrillas, la guerra de guerrillas, yo enveneno mi pozo de mi pueblo, pero me cargo a esa tropa francesa, la vieja que desde un tejado te tira un macetón, el chulapo que se te acerca sonriente y de repente saca una navaja y te acuchilla. Eso se hace aquí. Es una guerra de guerrillas. No podemos permitirnos un enfrentamiento directo con la magnífica tropa disciplinada y entrenada de Napoleón. Así es que se hace la guerra de guerrillas, 300.000 hombres aquí. Total, que van pasando los años y no consigue asentar su poder en España, lo tiene controlado, pero sabe que necesita mantener a 300.000 soldados aquí porque en cuanto lo sacara se le van a levantar. El rey Carlos IV no está, su hijo Felipe VII, futuro Felipe VII, no está, ya haré un vídeo para contarlo. Entonces, más o menos la situación en Europa la tiene controlada, ha colocado a su hermano en Holanda, lo tiene más o menos todo controlado, pero se siente como que le falta algo porque no consigue derrotar a Inglaterra. No consigue. Y él sigue con la idea de ese bloqueo, vamos a asfixiar a Inglaterra. Así es que en estas le dicen, mira, pues ¿por qué no te haces emperador? Tienes un hijo y así como que ya te quedas tranquilo, porque la gente dirá, bueno, es que después de este Napoleón vendrá otro Napoleón. Un poquito antes, ese directorio había saltado y se había creado un consulado de 3 personas, de 3 cónsules, uno de ellos él, lógicamente, otro era el abate Sieyes y otro era un personaje que se llamaba Ducos, y entre esos 3 gobernaban Francia. Lo que pasa es que Napoleón, como estaba siempre fuera, pues realmente quedaban los otros 2. Llega un momento que ya en 1802 dice, mira, me quedo yo solo y además voy a ser vitalicio. Voy a ser vitalicio para siempre. Así es que cónsul único y cónsul vitalicio desde 1802 y en 1804 pues es cuando se autoproclama emperador. Está casado con Josefina. En 1804 él está casado con Josefina. El cuadro ese de Marat lo habréis visto, digo, de David, lo habréis visto, en el que Napoleón está coronando a Josefina. ¿Cuál es el problema? Que no le da hijos. No hay manera que le dé hijos. Lleva casado con ella un montón de tiempo. La quiere, la adora, está enamorado de ella, pero no consigue darle hijos. Así es que 5 años después de haber sido autocoronado emperador de los franceses, se casa con una austríaca, con María Luisa de Habsburgo, para justificar ese imperio y buscar a alguien que le dé un heredero, que se lo dará unos añitos más tarde. Con lo cual ya Napoleón tiene el heredero que andaba desesperadamente buscando. ¿De acuerdo? Estas serían las fases: directorio, consulado, son 3, luego consulado vitalicio, solo queda él, luego se autoproclama emperador, terminará repudiando a Josefina porque no le da hijos, se casa con María Luisa, que sí le da un hijo. Así es que ya tenemos la derrota francesa de Trafalgar, tenemos la situación súper inestable en España desde 1808. ¿Y cuál es el año clave de Napoleón? Pues sin duda el año clave de Napoleón, el año en que se le torció todo, es el que estáis viendo, 1812. 1812.
¿Por qué? Porque es la campaña rusa. Entonces, él, en ese intento de asfixiar a los ingleses, obliga a que los rusos también participen en el bloqueo. Los rusos lo hacen de forma muy light, poco convencidos, así es que no tiene claro que la participación de los rusos, si lo están haciendo de verdad o un poquito así como para quedar bien. Y los rusos están cabreados con Napoleón y de su intrusismo, así es que habrá una campaña. Vale. Los rusos van a movilizar, se llegó a calcular en torno a unos 450.000 soldados, que no son pocos. Pero es que Napoleón va a llegar a movilizar a 600.000 hombres. A estos 600.000 le tienes que sumar los 300.000 que tienes en España, que no los sacas, los sigues manteniendo allí porque sabes que si los sacas te vas a perder España. Entonces, 600.000 hombres para irse contra los rusos. Es una campaña que la va a empezar en julio y en julio empieza a caminar hacia Rusia. Y los rusos lo que hacen es la táctica de la tierra quemada. Tú avanza, que yo me voy detrás de los Urales y allí te estoy esperando. Entonces, los franceses van entrando en Rusia, llegan a Moscú, incendian, arrasan Moscú y no encuentran nadie. ¿Por qué? Porque los rusos están detrás de los montes Urales esperándoles allí. Han ido quemando todos los campos, han quitado todas las cosechas para dejar que el invierno mate a los franceses. El caso es que estamos ya en el mes de septiembre más o menos y entonces los franceses se dan cuenta de que no hay manera de encontrar a los rusos no quieren enfrentamiento directo, no hacen más que ir para atrás y Napoleón empieza a pensar, ostras, que llevo mes y pico fuera de Francia a ver si me van a quitar el poder, por muy emperador que sea, por muy no sé qué, más el fracaso de no haber derrotado a los rusos. Sí, he arrasado Moscú, pero no les he derrotado. Empieza en el retorno. ¿Cuál es el problema? Es que ya en el mes de octubre tenemos temperaturas de 20 y pico grados bajo cero, que son las que van a sufrir los franceses. Continuamente, todos los días, 19 bajo cero, 21 bajo cero, hubo algún día de 30 bajo cero, esto se ha registrado en el diario de aquella malograda expedición. Con lo cual, de esos 600.000 hombres que salieron camino de Rusia, se calcula que vuelven en torno a 50.000. Los más entusiastas dicen que llegaron a Francia 60.000. Es un batacazo bestial. Ojo que los rusos pierden lo mismo, porque hay que ir empujando y hay que ir acosando a los franceses. Lo que pasa es que los rusos están acostumbrados, están en casa y tienen esas provisiones que han ido sacando. Entonces no perderán a tantos hombres. Con lo cual, estamos ya a finales del año 12 y Napoleón acaba de perder 500.000 de soldados, le quedan los que tiene en España y los poquitos que le han sobrevivido, con lo cual necesita retirar de España para poder defender Francia. Y eso es lo que va a ocurrir en el año 1813. Hay una coalición de países que ahora sí que huelen la sangre, ahora sí que van a por Napoleón, y entonces se juntan Prusia, Rusia, Austria, que cambia de bando, traiciona al cuñado, y por supuesto los ingleses, y por supuesto los portugueses y alguna tropa española también por ahí, que también todos se llamó la batalla de las naciones, porque como veis son un montón de países, todos contra Napoleón. La batalla se va a dar en la ciudad de Leipzig y es una derrota napoleónica, es una derrota sin paliativos, más que nada porque le doblaban el número los soldados. Napoleón se ha quedado con muy pocos soldados y los otros eran muchos países y tenían muchos soldados. Napoleón nada, se rinde sin paliativos y lo único que consigue es el derecho a irse a la isla de Elba, que está en el Mediterráneo, está cerquita de Italia, y mantener el título de emperador vitalicio hasta que muera. Eso es lo único que pide él en el año 13. ¿Dónde se va su mujer y su heredero? Pues con el abuelo, digamos, ¿no? María Luisa se va con su padre y van a quedarse allí protegidas por Francisco de Habsburgo. No volverá a verlas jamás, no volverá a verlas jamás porque no van a salir de Austria y él no va a volver a Austria. El caso es que está 1813, está el hombre allí tranquilamente y se va enterando ya de las cosas que están pasando en Francia. Han repuesto a un Borbón y la gente no está contenta. Ya estamos en el año 1814 y a principios de año consigue escapar de la isla de Elba, consigue llegar a Francia. Van a capturarlo, pero las tropas que van a capturarlo se pasan a él, con lo cual consigue llegar a París prácticamente sin pegar un tiro
y se queda con el poder en Francia. Será su gobierno de los 100 días. Durante 3 meses volverá a ser el líder francés, mantiene su título de emperador y volverá a haber un enfrentamiento contra sus opositores. Esto va a ser ya en Waterloo y va a ser derrotado claramente, ya no va a haber más historias. ¿Dónde le mandan en esta ocasión? Pues ya en esta ocasión le mandan a hacer puñetas, le mandan a una isla perdida por el Atlántico, en Santa Elena, cercana a la costa africana, y de ahí no va a salir. Entonces, desde 1815 hasta 1821 que muere, va a ser su cautiverio en Santa Elena. Es el momento en el que aprovecha pues, para escribir sus memorias, para dejar por escrito todas sus cosas, criticar a los que le han traicionado, todo ese tipo de historias. Morirá con 51 años, le faltó poco para cumplir los 52 y morirá, no se sabe exactamente, pero por unos análisis, porque cuando muere le cortan el pelo, lo guardan en un sobre, cosas raras. Y lo han analizado en la actualidad y tenía unos índices altísimos de arsénico. Arsénico, que es un veneno. El tema es por se autoenvenena o lo envenenaron. Entonces, otra de las teorías que hay es que parece ser que sufría de lo que murió su padre, que sería, digamos, cáncer de estómago, y que en aquella época esos dolores de estómago se trataban con pequeñas cantidades de arsénico. Claro, si esas pequeñas cantidades de arsénico se convierten en grandes cantidades de arsénico, pues te cargas a la persona. Sea lo que fuera, va a morir con esos 51 años y siendo un militar como no ha habido prácticamente ninguno. Nos quedaría ver un poco la valoración final, luces, sombras. Luces, pues el expandir la Revolución Francesa, el llevar a cada rincón de Europa la Revolución Francesa, bien por las buenas o bien por las malas. Por lo tanto, todo lo que se había gestionado en la Revolución Francesa, las ideas de la democracia, los sufragios, los derechos inalienables, todo eso lo va a expandir por Europa. El Código Civil que redacta en 1804, poniendo las normas de juego, es que eso se va a hacer copia-pega por todos los países. En España, por ejemplo, la carta otorgada, esta especie de constitución de Bayona, ya os digo, todo eso no lo aportan ellos, todos esos ideales revolucionarios no lo aportan ellos. El concordato con la Santa Sede, es decir, en la Revolución Francesa más radical se había expulsado a los sacerdotes y el derecho a rezar a quien te dé la gana, y él, por hacer paz interior, les devuelve ese derecho a los franceses. Les da un perdón a los conservadores, a los monárquicos que se han ido del país, y dice, oye, volver que no pasa nada. Paz interior para poder tener guerra fuera. Eso sería un poco sus luces, ¿no? Un magnífico general, revolucionario en la artillería, un hombre que manejaba el espionaje, la traición para saber qué movimiento va a hacer el general enemigo para poder defenderse, ese tipo de historias. Un hombre de Estado, pues con ese código civil, con esos concordatos, con esas normas, con ese establecimiento de la redacción de distintas constituciones más o menos democráticas, muy modernas para la época, pero también tiene unas sombras. Lógicamente es un hombre que no tiene ningún tipo de escrúpulos en repudiar a su mujer a la que ama, simplemente la búsqueda de un heredero. Es un hombre que no tiene ningún tipo de problema en poner y quitar reyes según le va dando la gana. Pone a su hermano Pepe Botella en España, pone a su hermano Luis en Holanda, cuando ya no le interesa Luis, quita a su hermano Luis porque le interesa quedar bien con los austríacos. Y hay otra cosa que no se sabe tanto o no se dice tanto, pero que, por ejemplo, el gran revolucionario, el gran libertador, el gran no sé qué, repone la esclavitud en las colonias francesas de América. La esclavitud había sido eliminada, había sido erradicada en los primeros momentos de la Revolución Francesa. Todos los hombres somos libres, quitan la esclavitud y llega Napoleón y la repone, si no recuerdo mal, en 1796, con lo cual ahí tiene un lunar muy gordo Napoleón, que sí que hizo muchísimas cosas modernas, pero sí que es verdad que también algunas fueron un pasito o 5 pasitos para atrás, ¿vale? Bueno, como siempre el vídeo se me ha ido muchísimo de tiempo, pero es que estamos hablando de Napoleón y quería que más o menos tuvierais claras las fases y su recorrido vital y esos pros y esas contras. Espero que os haya servido de algo, que hayáis entendido un poco más la figura histórica de Napoleón, su significación y su importancia, y nos vemos en el siguiente vídeo.